Muy buenas a todos. Damos comienzo al Congreso de Inclusión, Deporte y Salud. Y hoy tenemos la primera entrevista, la primera ponencia con un amigo mío que lo conocí en el máster cuando lo hice hace 2 años, que se llama Adrià. Él es de Cataluña, concretamente de Barcelona, y nos va a explicar cómo hacer proyectos deportivos inclusivos. Así que, Adrián, yo creo que va a ser una charla bastante interesante para conocer un poco en profundidad cómo funcionan los proyectos inclusivos. Y tú, que tienes bastante experiencia en ello, yo creo que nos puedes dar una visión tanto teórica como práctica muy chula. Así que, primero de todo, Adrián, la primera pregunta, una pequeña presentación de dónde vienes, qué haces, qué has estudiado, para que la gente te pueda conocer. Adelante. Buenos días a todos. Soy Adrià. Estudié INEF, después hice el máster con Rafa y la experiencia mía, empecé primero con el tema del fitness y fue progresando hasta llegar a temas de inclusión a través del deporte. Estuve 8 años dedicándome exclusivamente a hacer deporte, a hacer proyectos de integración social a través del deporte y ahora me dedico más concretamente a trabajar con colectivos de jóvenes para que para que se saquen el graduado escolar. Pero también trabajamos a través de proyectos. Muy bien. Vale, rápidamente voy a explicar un poco cómo va a ser la entrevista. Veremos un poco la introducción a los deportes y su gran potencial a nivel inclusivo. Y luego más adelante veremos también un poco cómo se desarrolla un proyecto deportivo inclusivo, un poco los pasos, los elementos. Y por último, también algunos ejemplos de proyectos que Adrià conoce y que también ha llevado a cabo. Así que, Adrià, primero de todo, los deportes, ¿por qué pueden ser una gran herramienta a nivel de inclusión? Primero decir que el deporte en sí mismo no es inclusivo. Lo que hace que el deporte pueda llegar a ser inclusivo es el medio. El deporte es el medio para hacer que facilitar la inclusión de la persona, ¿no? No es el fin en sí mismo, ¿no? Si es un proyecto aislado, es difícil que sea transformado para aquella persona, ¿no? Entonces, lo que hay que intentar es que sea un proyecto general, no solo que esté el deporte, sino que el deporte sea el medio para conseguir otros fines y que sea multidisciplinar, que trabajen diferentes tipos de personas con diferentes perfiles para conseguir los objetivos que nos marquemos, ¿no? ¿Por qué puede ser inclusivo el deporte o por qué es inclusivo el deporte? Depende de los objetivos que nos marquemos y la metodología que utilicemos, como habíamos dicho, ¿no? Porque el deporte en sí mismo ya nos ayuda a trabajar los hábitos, las rutinas, la aceptación muchas veces de las normas, pero ya no solo las impuestas por el juego, sino las que nosotros mismos podemos autoimponernos cuando es un juego improvisado, ¿no? O cómo adapte yo esas normas que hay, las adapte o el propio colectivo las adapte. La comunicación verbal y la comunicación no verbal es muy importante. La superación, los retos que nos marquemos, como colectivo o individualmente, el trabajo colectivo, depende si es el objetivo que nos marquemos de conseguir una meta todos juntos o solo, o solo marque el objetivo individual. Eh, los cambios de rol que se producen en el deporte, que en la vida cotidiana es más difícil que se produzcan. Hay chicos, por ejemplo, o personas que son muy tímidas, pero cuando los pones a hacer una actividad, son los líderes de esa actividad, ¿no? O un chaval o una persona que le cueste mucho comunicarse, a veces, por ejemplo, utilizando el deporte, le es mucho más fácil comunicarse. Eh, o personas introvertidas, lo que hablábamos, ¿no? Pues personas introvertidas hace que sean más extrovertidas cuando están haciendo la actividad física. También los aprendizajes, que son súper importantes, porque un aprendizaje en la actividad física es vivencial, ¿no? O yo quiero enseñar un valor, es muy difícil enseñar un valor sin interiorizar. ¿Cómo interiorizas un valor? Explicándotelo académicamente, ¿no? Lo importante del deporte o la gracia del deporte es que lo puedes vivenciar y entonces ahí lo puedes interiorizar ese valor, ¿no? El compañerismo, la solidaridad, el respeto, ¿no? Es difícil de explicarlo teóricamente, pero si tú lo vives, tú lo interiorizas y a veces no nos damos cuenta y vamos, la gracia de la actividad física es que vas interiorizando esto, ¿no?
muy fácilmente, ¿no? Yo, por ejemplo, en mi experiencia, lo que veo es que los chicos que han practicado, las personas y chicas que han practicado deporte, hay una aceptación de normas o de vivencias que es común entre todos que nos ayudan después a poder trabajar más fácilmente con ellos. Espero haberte respondido Sí, sí, a sí, la sí. pregunta. No, claro, yo creo que la frase más importante que has dicho es utilizar el deporte como medio. O sea, yo creo que eso también es algo que predico yo en el canal, porque si ponemos a los chavales a hacer deporte sin hacer un enfoque, sin adaptarlo, sin modificarlo, pues de poco va a servir, no va a ser inclusivo, porque hay deportes que son muy competitivos. Es siempre un poco el enfoque que nosotros le damos como educadores. Así que, Adrián, ahora relacionado con esta pregunta, ¿cualquier deporte puede ser inclusivo? Es decir, cuando hablamos de deportes alternativos, sí que la base, los principios, el reglamento suele ser más inclusivo. Pero, por ejemplo, cuando hablamos de otros deportes convencionales, ya sea el fútbol, baloncesto, puede ser que pensemos que no son inclusivos. Así que, así, a primera vista, ¿piensas que todos los deportes pueden ser inclusivos? Pues la respuesta es un poco ambigua, es sí y no. ¿Por qué digo sí y no? Porque todos los deportes pueden ser inclusivos en sí mismos y todos los deportes pueden ser excluyentes en sí mismos. Incluso aquellos que tú comentabas, más innovadores, también pueden ser Claro. excluyentes. Yo, como había comentado en la primera pregunta, depende de la metodología que utilice, las adaptaciones que haga y, sobre todo, el público al cual me dirija, ¿no? Tú has comentado, no, es que hay deportes que son muy competitivos. Sí, pero es que hay colectivos que requieren de esa competitividad para enganchar a esas personas. Muy de acuerdo, Porque sí. lo más importante de la actividad física, si quiero que sea inclusiva, es que las personas que vayan a estar en este proyecto eh, estén motivados. Y a veces un deporte competitivo nos puede ayudar a conseguir captar estas personas. ¿Sí? Entonces, es lo que decías tú, ¿no? 3 puntos básicos. Eh, Escoger el deporte, qué deporte, para qué colectivo, qué adaptaciones hago y qué metodología voy a utilizar, ¿no? Porque yo puedo utilizar, por ejemplo, el fútbol, pero lo puedo adaptar a una metodología más cooperativa, donde que para marcar un gol típico ejemplo, ¿no? Que para marcar un gol, pues han de haber participado todos por igual. O a cada uno le doy un rol diferente para conseguir ese gol, ¿no? Pues el mejor, por ejemplo, lo que tiene que hacer es que haya habido varios toques antes. O que el que nunca marca sus goles valgan doble. O que el que tenga unas características físicas diferentes pues tenga unas adaptaciones para poder hacer esta práctica. O otro ejemplo, por ejemplo, que se me pueda venir ahora a la cabeza, eh, que la persona que es nuevamente la estrella no pueda superar el medio del campo, ¿no? Sí, sí, Solo sí. puede hacer tascas defensivas. Es que es lo que te comentaba, ¿no? Es las adaptaciones que tú hagas, el colectivo con el cual trabajes y depende de sus motivaciones. Eso es lo más importante. Sí, yo también pienso como tú, o sea, yo creo que cualquier deporte, ya sea muy competitivo como el fútbol, siempre depende de la metodología, como tú bien has dicho. Y luego también el tema de la competición, yo también pienso que es un recurso más. O sea, si lo utilizamos como único recurso, pues en verdad puede ser contraproducente, pero si es un recurso más para aumentar la motivación, adelante. Vale, Oh, dime. perdona, Rafa, porque hay mucha gente, por ejemplo, que los deportes violentos o mal llamados Sí. violentos, por ejemplo, yo encuentro que por ejemplo, por los colectivos que yo estoy trabajando actualmente, a mí es un recurso súper válido, porque son personas que tienen un nivel de violencia muy alto. O Pero sea, un, pero, viol- un Adrián, pero con deportes violentos, ¿a qué te refieres? ¿Al rugby, deportes así más de contacto? No, me refería a más deportes de contacto, como podía ser valetudo, como podía ser boxeo, como Ah, podría vale. ser kickboxing o como podría ser... De combate, sí. Sí, no, ya no entro en artes marciales, que ahí hay una reglamentación y una filosofía mucho más extensa, pero por ejemplo, yo utilizo mucho el boxeo, por ejemplo. ¿Por qué? Porque les ayuda primero a canalizar esa violencia, porque son personas que su nivel de violencia es muy alto y su nivel de tensión es muy alto. Entonces, el boxeo me permite
introducir unas normas, ¿sí? Que ya tiene el propio boxeo, pero además unas normas que yo pueda imponer o que el grupo pueda imponerse a sí mismo entre nosotros que pactemos. Entonces ya estás dialogando, ya estás consensuando, ya estás pactando unas normas que ellos mismos se han autoimpuesto, ¿sí? Sí, 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 Y sí. estoy canalizando toda esa violencia con una normatividad que no va a producir una agresión hacia el otro, ¿sabes? Sí, porque los míos, con el colectivo que trabajo ahora, eh, la violencia es un uso cotidiano prácticamente. Si no física, casi siempre verbal, pero muchas veces física también. Entonces, si yo enseño a canalizar esa violencia, para mí es un beneficio. O sea que, por eso decía que depende qué deporte, depende qué colectivo, Claro, depende de la metodología, muchos depende de muchas factores. cosas. Vale, vale. Es curioso, ¿no? Lo de el boxeo, porque dentro de la educación física yo no he visto muchas unidades que traten el boxeo. Pero claro, a lo mejor en tu contexto sí que puede ser bastante beneficioso. Como tú has dicho, para canalizar esa energía negativa, violenta, yo lo veo bastante bien, la verdad. El problema es, el problema muchas veces que tenemos del deporte son los ejemplos que tenemos, ¿no? Y los modelos que tenemos competitivos. Creo que ahí es donde nos puede ayudar más el deporte, ¿no? Y lo que tenemos que transformar más son esos modelos. Que el modelo que tenemos actualmente es la competición por encima de todo, ¿no? Entonces, cuando ha habido ejemplos, por ejemplo, en el Tour de Francia, que se ha caído un compañero y el pelotón lo ha esperado, o cuando en una cursa, creo que eso fue el año pasado, uno tuvo una pájara y el que iba primero se paró, ¿no? Y entró el segundo y el tercero y él se Sí. esperó a ayudar al otro y entraban juntos, para mí para mí son los valores, ¿no? Que decía que podía enseñar el deporte. Más son Vale. los modelos que tenemos. Sí, 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 claro que sí. Adrián, y ahora ya entrando en el tema de los proyectos, ¿qué hace a un proyecto ser inclusivo? Voy a hacértelo al revés. Te la voy a preguntar yo a ti. ¿Qué crees que puede hacer que un proyecto sea inclusivo? Hombre, pues así, en base a la teoría, yo creo que es un proyecto que a lo mejor la competición está en un segundo lugar y se prima más pues, la transmisión de los valores, la cooperación y que luego cualquier colectivo, sea el que sea, está incluido. Yo creo que esa sería la teoría, desde mi punto de vista. Claro, es que es una respuesta que es una pregunta que me he hecho yo bastante. ¿Qué es inclusivo? ¿No? Porque hay tantos perfiles diferentes que el objetivo de ese colectivo es el importante. Pongo ejemplos para que se entienda fácilmente, ¿no? Vamos a hacer un colectivo muy, muy vulnerable, ¿no? Mujer, inmigrante, recién llegada, ¿vale? ¿Cuál sería el objetivo a trabajar con este colectivo? A través del deporte. Hombre, yo creo que a lo mejor que se integren en la sociedad, podría ser. Vale, pero es un término muy general, ¿no? Sí, Por sí, sí. ejemplo, vamos a... lo digo porque fue un proyecto muy interesante que hicimos con diferentes colectivos y diferentes entidades hará unos 8 años, creo que más o 8 o 10 años ya hará. Bueno, y nos encontramos que estas mujeres recién llegadas, la primera reticencia era de que el marido le permitiera salir de casa, por ejemplo, ¿vale? Y sobre todo mujeres árabes recién llegadas, ¿sí? Sí. Y árabes de todo el mundo, ¿eh? Por ejemplo, con este colectivo teníamos que primero no conseguíamos que los maridos dejaran que las mujeres hicieran actividades fuera de, digamos, ordinarias, ¿no? De ir a buscar a los niños, ¿no? ¿Cuál es el objetivo de este? Primero, empoderar a la mujer La mujer, sí. respecto al hombre para que pueda negociar con el hombre la salida de casa. Parece así de duro, pero es así, ¿no? Entonces, por eso decía antes multidisciplinares, ¿no? Porque ¿qué hicimos? Conseguimos que los maridos dejaran ir a las mujeres porque iban a estudiar lengua, castellano o catalán, ¿no? A través de ese colectivo de mujeres que les enseñaban lenguaje, bueno, el idioma, a través de ahí los derivamos a centros deportivos, que jamás por ellas solas hubiesen entrado en centro deportivo. O sea, ¿Sí? pero entonces,
Adrián, o sea, ¿ellas iban a dar clase de lengua o iban directamente a las entidades deportivas? No, primero conseguimos que entraran a través de una entidad que enseñaba el idioma para Vale. mujeres recién llegadas. A través de este colectivo conseguimos que de este colectivo vinieran al centro deportivo. Claro, yo las pongo en el centro deportivo y las pongo en un vestuario, por ejemplo, colectivo, y el día 2 no me aparece ninguno. Claro. ¿Sí? Sí, Mujeres sí. desnudas delante de ellas, duchándose juntas, viéndose. No, no. Entonces, primero, negociar con ellas cómo sería esta adaptación a la instalación deportiva. ¿Sí? Y ahora ya no me enrollo más y no explico diferentes pasos, ¿no? Pero sí, ahora un matiz, ¿no? Primero fue eso, primero entrarlas que entraran en el gimnasio, en el centro deportivo, que se cambiaran en un vestuario para ellas, para ese colectivo. ¿Qué persona les da esa actividad? Porque si es un hombre y ella explica en casa que un hombre le está dando una actividad, el día 2 tampoco me vuelven a venir, ¿no? Si yo les digo que tienen que ir con ropa deportiva, primero que quizá no tienen y segundo que no se van a poner ropa deportiva. Que se quiten el velo, eso es impensable, ¿no? Sí. Entonces, primero, ¿qué es inclusivo? Para este colectivo, eso es inclusividad. Simplemente el compartir espacios con otras personas ya era inclusivo, ¿sí? Por ejemplo, vamos a entrar en qué es inclusivo para otro colectivo, ¿no? Para gente mayor. Para gente mayor, ¿qué es inclusivo? La gente mayor, claro, depende también, ¿no? Pero, hombre, yo que pudieran a lo mejor, desde mi perspectiva, claro, a lo mejor que pudieran participar en algunas actividades que de por sí ellos mismos no pueden participar, ya sea por falta de formación o por falta de desconocimiento. O sea, por ejemplo, Vale. dime. No, te doy un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, que lo que veíamos más, las necesidades, ¿no? Porque es lo que creo que te he comentado anteriormente. La cuestión de la inclusividad es qué necesidades tienen y yo responder a esas necesidades, ¿no? Y, por ejemplo, hicimos un estudio en el Raval que las necesidades de la gente mayor, y digo hicimos un estudio porque Adrián, fue. espera, una cosa, para la gente que no sepa, de que no es de Barcelona, Raval es como la zona más Ah, conflictiva de Barcelona, ¿vale? bueno, es una de las zonas Una de las más zonas, sí. más conflictivas, sí. O también de las de más de moda, ¿eh? Porque Sí. es el centro histórico de Barcelona. Además que Vale, la curiosidad es que el Raval está en el centro de Barcelona, que normalmente aquí, por ejemplo, en Valencia, Alicante, todas las zonas que son así con más conflicto, con más exclusión social, suelen estar apartadas. Pero ahí en Barcelona, ¿no? Era en el centro. correcto. Es curioso. Y es una zona donde se está haciendo una gentrificación muy fuerte, ¿vale? Y los lobbies empresariales están entrando muy fuertes ahí, sobre todo inmobiliarias. Vale, retomo. Pues cuando digo que hicimos el proyecto es que no lo hice yo, en mi entidad, sino que casi todos los proyectos que se hacen, sobre todo en Ciutat Bella, que es el casco antiguo de Barcelona, son multientidades o plataformas de entidades que trabajamos conjuntamente. Pues hice un estudio y la primera necesidad que vimos de la gente mayor era el poder bajar de sus casas, salir de sus casas y compartir una actividad. Ahí, eso para ellos era inclusivo. Porque no sé si pasa en Alicante o en otras zonas que seguro que pasa de España, es que las casas de Raval son casas muy antiguas, en las cuales no tienen ascensor, la movilidad de la Sí. gente mayor es muy reducida y bajar y subir quizá 5 o 6 pisos, pues es un gran esfuerzo, ¿no? Entonces, por ejemplo, el primer paso fue conseguir unas sillas oruga que les permitieran a las personas con menos movilidad poder bajar a la calle. Ese fue un objetivo. Siguiente objetivo, conseguir actividades adaptadas a ellos, que por ejemplo al final acabaron siendo paseos, ¿vale? Pero ellos no solo querían relacionarse con gente mayor, quería que fuera intergeneracional, ¿no? Entonces, lo que buscamos es que fuera intergeneracional y que lo que buscaban era simplemente compartir una conversación con una persona de otra edad, que le dé otra visión, que le dé otra frescura, ¿no? Porque realmente las conversaciones de gente mayor hay de todo, evidentemente, y generalizar siempre es fatal, pero muchas veces acaba tendiendo a me duele esto, o mira que me han hecho no sé qué, o mira qué me pasa,
o cuando yo era joven, ¿no? Sí, Y lo cuando la típico. conversación es con otra persona de otra edad, son muchas, son muy diferentes y diversas, ¿no? Y más enriquecedoras. Podemos hablar de Sí, jóvenes, sí, por sí. ejemplo, recién llegados, ¿no? Otro colectivo, ¿no? ¿Qué necesidad tiene otro colectivo de gente joven recién llegada? Si queremos trabajar la inclusión, lo que tenemos que evitar es que se relacionen simplemente entre ellos, ¿no? Entonces, ¿cuál fue uno de los proyectos muy interesantes que a mí, bueno, que a mí me parecieron muy interesantes, ¿no? Cómo conseguir que los centros de acogida de emergencia se relacionaran con el barrio. Y la actividad física fue una buena excusa. Se montaban actividades conjuntas con los colectivos del barrio para que se relacionaran con gente de su edad, pero de aquí, no solo recién llegados, no solo con su idioma. O sea, estábamos trabajando prácticamente todo, las relaciones sociales, la interacción, la responsabilidad vecinal y social del colectivo, o sea, que no solo beneficiaba a un colectivo, sino beneficiaba a todo el barrio, porque evitabas la conflictividad, ¿no? Como tú sabes, ha habido centros de acogida estos que han sido rechazados por los vecinos o que se han quedado conflictos, porque es por el desconocimiento, por la desconfianza, ¿no? Pues haciendo estas actividades, ¿qué consigues? Que las personas recién llegadas se relacionen con colectivos autóctonos y que los colectivos autóctonos conozcan a las personas recién llegadas y vean que todos somos personas y que todos queremos lo mismo, ¿no? Ser felices, tener salud y estar bien, ¿no? Pues eso sería la inclusividad en ese proyecto, ¿no? Podemos No, no, sí, coger hay un montón colectivos de e ir ejemplos. hablando de cada colectivo, ¿no? Pero Pero bueno, sí, lo sí, o que, sea, lo que tú dices, Adrián, perdona, o sea, que aquí lo que quiero que quede constancia es que el deporte, la actividad física no solamente es algo exclusivo de los colegios y de los institutos, porque en educación física siempre se ve esa perspectiva de la educación. Pero tú estás mostrando que eso, que gracias a la actividad física se puede hacer un montón de cosas, ya sea a nivel de inclusión, eh, espectaculares, que yo me estoy quedando, la verdad, flipando, porque hay muchas cosas que yo no conocía, que el deporte tiene un potencial increíble, la verdad. pero Rafa, tú conoces un ejemplo muy bien que hicimos en el máster. No Sí, sé sí. si tú viniste a la actividad que hicimos Lo en de la cárcel. Atracamín. Sí, sí, sí. Correcto. Sí, Vale, sí, con los la, centros penitenciarios también se puede trabajar sí, de sí, sí. muchas maneras, ¿no? Y cómo hacer que las personas no internas conozcan, conozcan las prisiones y cómo funcionan, ¿no? Y que los internos les suba la autoestima, les suba la Sí, sí. moral, les suba, ¿no? Tú viste cómo nos recibieron, Sí, 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 las sí. ganas que tenían. No hicimos deporte, hicimos actividad física, Actividad física, hicimos sí. juegos, hicimos Juegos que juegos. eran para niños. O sea, si tú se lo muestras a una Exacto. persona, dicen, estos son juegos para chavales de 5 7 8 años, ¿sabes? Correcto, Pero, y todos tenemos ganas de jugar. mm, Y esa es la gracia de la actividad física que hablábamos antes, ¿no? sí, La sí, sí. motivación, ¿no? Y después lo más importante, que es lo que decíamos también y hemos comentado, es qué necesidad tiene ese colectivo. Para que sea inclusivo, ¿qué es inclusivo, no? Vale, vamos a ver qué es la necesidad y a partir de esa necesidad vamos a escoger qué deporte, vamos a escoger qué metodología, ¿no? Y vamos a hacer, para mí eso es que sea inclusivo. Sí, sí, sí. Y, con discapacidad lo mismo, ¿eh? O con Bien. diversidad funcional lo mismo, ¿eh? Hay proyectos muy interesantes de diversidad funcional, ¿eh? También, que después si quieres Sí, ya sí. hablaremos más Bueno, adelante. yo, por ejemplo, la gente que me sigue en el canal sí que lo sabe, yo fui voluntario con personas con discapacidad intelectual y bueno, pude hacer bastante deporte adaptado y mucha actividad física a la cual no estaban acostumbrados y bueno, yo vi, no creando un proyecto, sino ya realizando deporte y actividad física con un enfoque más pedagógico, que aprendieron mucho y se lo pasaron súper bien. Pero bueno, eso ya lo veremos más adelante con personas que van a tocar un poco este tema. Ahora, Adrián, vamos a continuar. Hablando de los proyectos, resumidamente, ¿qué elementos son los más importantes a la hora de desarrollar un proyecto deportivo inclusivo? Para mí, como he ido ya dejando caer, es lo que yo digo, las preguntas, ¿no? Eh, el planteamiento, en el fondo es el planteamiento, ¿no? Eh, ¿Con qué colectivo voy a trabajar? ¿Qué objetivos me voy a marcar? ¿Qué necesidades?
qué características tienen, qué deporte o actividad creo que va a ser mejor trabajar para ellos, qué intereses tienen. ¿Este deporte me valdrá o me valdrá el otro? ¿Cómo lo voy a adaptar? Vale, este sí, vale, entonces, ¿cómo lo adapto para que este colectivo pueda hacer esto? ¿Cuál es el proceso que voy a hacer previo? A veces hay un proceso previo, como hablamos antes con las mujeres, hay un proceso previo de captación y de conocer ese colectivo, porque hay que conocer el colectivo primero, Mm. para poder después conocer sus necesidades y después poder adaptar esas necesidades, ¿no? ¿Y cuál va a ser el circuito de trabajo que voy a hacer previo, ¿no? ¿Cómo les puedo hacer partícipes? Porque hay diferentes grados de participación, ¿no? Como tuviste en la cárcel, por ejemplo, en la prisión, nos hicieron partícipes a nosotros. Pero lo podríamos haber hecho al revés, que ellos fueran los que montaran las actividades para nosotros, ¿no? Sí, Pues, sí, ¿cómo les voy a hacer partícipes? ¿Les voy a dejar escoger las actividades? Eh, no, sí, una parte yo, una parte ellos, ¿no? Eso es muy importante, ¿no? Y esto vendrá definido por el planteamiento que vaya a hacer, ¿no? ¿Qué metodología o estrategias voy a hacer para conseguir que este colectivo esté motivado y me resulten los objetivos que yo voy a utilizar, ¿no? Hablamos antes de metodologías, ¿no? Yo puedo adaptar deportes, pero también puedo adaptar metodologías. Puede ser más directiva, menos directiva, puede ser abierta, puede ser con un objetivo común, con un objetivo específico para cada persona que participe en ese proyecto, ¿no? Después, si quieres, podemos hablar de proyectos que son colectivos, pero en verdad trabajan puntos específicos con cada uno, ¿no? Eh, ¿Cómo lo voy a programar? Y dentro de esa programación, ¿cómo evaluaré? Porque uno de lo claro. que pasaba sobre todo anteriormente, ahora ya con los másters y, y ahora todo se evalúa, ¿no? En nuestra sociedad todo tiene que ser puntuable. ¿Cómo evaluaré para ver si consigo esos objetivos o no, ¿no? O cómo voy a replantear esos objetivos según vaya viendo cómo la evaluación va, ¿no? Eso, para mí, ya sé que quizás no respondo a lo que tú me Sí, pedías sí, sí. exactamente, pero para mí eso es lo que va a hacer inclusivo una actividad. No es la actividad en sí, sino es todo lo que gira alrededor de la actividad. Sí, claro. O sea, cuando lo estabas comentando, a mí me ha parecido igual que en una clase de educación física, o sea, objetivos, qué contenidos, en este caso, qué deportes quiero utilizar para conseguir esos objetivos, a qué población va a ir dirigida, un poco la metodología, la evaluación, por supuesto, o sea, es muy similar a una clase, ¿no? De educación física. ¿O qué piensas tú? ¿Correcto? Sí, ¿no? No, no, es eso. Lo Es único que que la clase son... ya sabes que directamente están como obligados, ¿no? Y aquí tengo que hacer un trabajo previo de conocimiento del grupo. ¿Vale? Bueno, en educación física también, en clases de educación física también, porque depende qué grupo, qué edad te vengan, las necesidades o los gustos del colectivo va a ser diferente, ¿no? Lo único que aquí, por ejemplo, sí que haría referencia a lo que hablábamos antes de las mujeres, ¿no? Por ejemplo, en el colectivo de mujeres, primero hubo un trabajo previo antes de poder pasar a la actividad física, ¿no? Cómo captarlas, ¿no? La captación de colectivos es muy importante, ¿no? Cómo vendo sí, en el fondo, cómo vendo ese producto para que conseguir que vengan a nosotros, ¿no? A veces puede ser el baile, ¿no? A veces puede ser, pero a veces puede ser el idioma, el aprendizaje del lenguaje, o a alguna barrera, veces, sí. o a veces incluso, que yo no estoy muy a favor, aunque a veces es necesario utilizar, contraprestaciones. Si tú vienes a esta actividad, pues tendrás un bono social o podrás ir al banco de alimentos o podrás acceder a otras necesidades que te puedan cubrir, ¿no? Que eso, por ejemplo, se utiliza mucho para el tema del lenguaje, para no being goods, para que sus maridos permitan o los colectivos, porque también hay colectivos religiosos que no permiten que ciertas personas accedan a hacer actividades. La forma de captarlos es que haya contraprestaciones, ¿no? Pues puede ser un bono social, puede ser que te pongan wifi gratis en casa, puede ser que tengas, por ejemplo, nosotros hacíamos que pudieran tener acceso gratuitamente al centro deportivo, no solo la mujer, sino marido y hijos o pareja, ¿no? O Incentivar, por ¿no? ejemplo, Sería. ¿eh?
Disculpa. Sería como incentivar a que desarrollen esa actividad. Sí, el incentivo para mí tiene que ser acotado en el tiempo, ¿no? Y tiene que ser que la actividad sea la que realmente acaba motivando, pero sí, a veces es necesario, a veces es necesario. Vale, pues Adrián, aunque está también muy relacionado con esta pregunta, simplemente, ¿qué pasos tiene que seguir una persona que quiera desarrollar un proyecto? Bueno, primero de todo, creo que una persona solamente no puede desarrollarlo, ¿no? Tendría que juntarse con varias personas, ¿no? Para desarrollar un proyecto me refiero. O sea, los pasos así más simples y más importantes, que están muy relacionados con los elementos. Depende, Rafa. Hay proyectos que tú puedes desarrollar tú solo, ¿eh? ¿Sí? Pero sí, hay proyectos que puedes desarrollar tú solo. Por ejemplo, yo hace 4 años desarrollé un proyecto yo solo, pero sí, una cosa es que lo desarrolles y otra es que lo implementes. Bueno, Cuando lo claro, implementes, se cuando lo necesitan implementes varios. normalmente sí que necesitas más cosas, ¿no? Lo único que tú puedes diseñarlo, pero para implementarlo. Pero la experiencia me dice, y seguro que hay gente que tiene mucha más experiencia que yo, pero la experiencia me dice que cuando lo montas en colectivo, eh, varias mentes piensan más que una y ven diferentes matices, ¿no? Y siempre ayudarte a trabajar en red, que se dice, aquí se hace mucho, sobre todo con entidades sociales, es lo que garantiza el éxito seguro. Eso sí que es verdad, ¿no? Pero desarrollarlo puedes desarrollarlo tú solo. ¿Qué consejos, me decías, qué consejos le puedo dar? Sí, ¿No? o sea, ¿qué pasos así simples? Un poco si necesitan financiación, lo que hemos dicho también de si es mejor que vaya una persona o varias personas, un poco los pasos que tú has seguido muchas veces cuando creas proyectos. Primero es detectar las necesidades o intereses personales, ¿eh? A veces no hay una Ya. necesidad y tú tienes un interés personal y eso, ¿no? Pero si vamos a características generales o a rasgos generales, los proyectos normalmente vienen determinados porque tú detectas una necesidad y quieres dar respuesta a esa necesidad, ¿no? Entonces, primero es conocer los colectivos o el colectivo que a ti te interese trabajar, ¿no? Y detectar esa necesidad. Y a partir de esa necesidad, ver cómo podría cubrir esa necesidad, ¿no? Y qué medio voy a utilizar, o el medio en este caso sería la actividad física, qué medio voy a utilizar para poder cubrir esa necesidad. Y a partir de ahí desarrollar el proyecto y, como tú decías, que una de las partes más difíciles es conseguir espacios, conseguir financiación, yo puedo hablar del caso concreto de Cataluña, desconozco el resto de España, ¿no? Pero aquí hay muchas fundaciones privadas, que es una de las maneras que ir a tocar la puerta. Después hay bastantes subvenciones. El Ayuntamiento de Barcelona, desconozco el resto de España, por eso me centro en Barcelona. El Ayuntamiento de Barcelona tiene una sensibilidad social bastante importante dentro del ámbito de la actividad física. Ha creado un instituto que se llama Instituto Barcelona Sports, que es el que gestiona todo el tema económico y de promoción del deporte en Barcelona, ¿no? Es como una de las líneas marcadas más importantes. Y aquí hay muchas becas y becas muy importantes. Podríamos decir, por ejemplo, voy a dar diferentes ejemplos para que la gente eh, lo entienda. Sí. Por ejemplo, hay un proyecto que se llama A Sporting Club, que, por ejemplo, todas las personas con discapacidad, el ayuntamiento ha garantizado que puedan acceder a todos los centros municipales públicos, ¿vale? Ha puesto soporte en el vestuario, ha hecho que las instalaciones las adapten. Incluso hay algunos que tienen cuota gratuita. Tienen un acompañamiento no solo en el vestuario, como he dicho, sino tienen un acompañamiento o lo pueden tener temporalmente para su práctica deportiva dentro del gimnasio o del centro deportivo. Eh, Después, por ejemplo, con colectivos de 16 a 18 años, una cuota de gimnasio podemos estar hablando que está sobre los 35 a 50 euros. A estos colectivos, si tienen una periodicidad, ¿vale? Porque fichan a la hora de entrar, les cuesta 9 euros al mes, ¿no? Cualquier actividad física extraescolar de 3 a 18 años, si tienes una renta mínimo de X,
te subvencionan del 90, 60 o el 30% de la actividad extraescolar de cualquier niño del Ayuntamiento de Barcelona. Entonces, quiere decir que aquí hay una inversión muy importante y una sensibilización muy importante del Ayuntamiento de Barcelona. Aparte que después están las becas, las subvenciones de la Generalitat o las subvenciones de la Diputación. Aparte de lo que había dicho de las subvenciones privadas. Y, como en el resto de España, supongo que las empresas también desgravan, cuando tú haces una donación, te desgravan, te desgravan dinero. Sí. Entonces, aquí también es una forma de captar fondos, ¿no? Sí, bueno, es que en Barcelona en general sabemos que en inversión a nivel de educación, actividad física, yo creo que son los mejores, porque, bueno, por lo menos aquí en la Comunidad Valenciana, que compartimos la misma lengua y todo eso, todo el tema del currículum, los modelos pedagógicos siempre se basan en Cataluña. Y en España yo creo que también en gran medida. Igual que, por ejemplo, en España y en otros países tenemos como referencia a Finlandia, en Cataluña también pasa lo mismo. O sea, es una comunidad que yo creo que apuesta por la educación bestialmente, ¿no? Adrián, yo creo que también, o sea, no creo que tenga mucha experiencia en haber vivido otras educaciones, pero bueno, yo que por lo menos yo sí que me he criado en la Comunidad Valenciana y luego también estuve un año viviendo ahí, lo poco que pude ver, ya sea a nivel de currículum, de asociaciones, entidades deportivas, ¡buah! Es que es bestial. O sea, Bueno, yo creo que sí que se hace una apuesta, pero se podría hacer mucho más, ¿eh? sí, hombre, claro, Eh, claro, siempre, siempre se puede mucho más. siempre. Y no conozco, pero si no recuerdo mal, Navarra creo que también tiene algo de cosas bastante interesantes. Y el País Vasco algunas también. Sí, El resto desconozco, tengo bastante desconocimiento. Y respecto a lo que habías dicho de lo que sí que es muy importante en Cataluña y para mí es muy relevante, es la cantidad de asociaciones y entidades que hay, eh, sin ánimo de lucro sí, o sí, sí. que con carácter social, ¿no? Eso sí que para mí es destacable. Hay mucho asociacionismo, desde vecinos, asociaciones de vecinos, asociaciones de ajedrez, asociaciones de escalada, de bicicleta, Lo que sea. de paseo, y eso sí que ayuda mucho a vertebrar todo el territorio, ¿no? Y a trabajar en red, ¿no? Eso sí que es bastante cierto, que hay bastante trabajo en red. Vale, pues, Adrián, seguimos, ¿vale? Vamos a ver un poco ahora ya a nivel práctico. ¿Nos puedes decir, aunque ya nos has comentado algunos proyectos, no sé, varios proyectos que tú hayas llevado a cabo o que tú conozcas en tu entorno que hayan sido muy significativos a nivel de inclusión? No sé si lo tocamos en el máster, pero al Juguem, ¿lo conoces? Sí, yo sí, pero la gente no, no creo. Vale. ¿Lo quieres explicar tú? No, explícalo tú, porque tú, o sea, yo sí que lo conozco, pero muy a nivel teórico. Yo creo que tú sí que lo has podido vivenciar, ¿no? Sí, correcto. Pues entonces, Mira, mejor explícalo tú, sí. por ejemplo, viene más de tu ámbito, viene del ámbito académico. Es una extraescolar que se ofrece a todo el mundo, abierta, ¿vale? Pero que está adaptada para todo colectivo. Entonces, lo que busca es trabajar de juegos de forma cooperativa, pero también no solo trabaja, digamos, el objetivo es trabajar de forma cooperativa, sino también trabaja a nivel emocional. Sí, Y creo que ya lleva 5 o 6 años funcionando y la gente se piensa que no funcionaría y ya se está extrapolando a diferentes colegios. Hizo una prueba piloto que funcionó muy bien y los beneficios no es tanto para el colectivo con diversidad funcional, que sí, porque le permite tener una actividad adaptada totalmente a ellos, pero lo guay es que la comparten con el resto de compañeros. O sea, imaginaros una clase de educación física totalmente adaptada para todo tipo de colectivos y pensada para todo tipo de colectivos. Pero la gracia los estudios demuestran que el beneficio es enorme para estos colectivos con diversidad funcional, pero el beneficio real es para las personas eh, normalizadas o sin ninguna discapacidad, porque ganan una sensibilidad, ganan un trabajo colectivo
una sensación de bienestar emocional muy, muy importante. Y se ofrece, se ofrece como una extraescolar normal. Lo único que sí que implica un gran trabajo por parte de los docentes que llevan esta actividad a cargo. Pero, por ejemplo, lo que hablábamos, el Ayuntamiento de Barcelona impulsa gratuitamente unas formaciones para todas aquellas entidades que gestionan las actividades extraescolares o las propias AMPAs de los colegios o AFAS, actualmente AFAS, de los colegios, puedan desarrollar esta actividad, ¿no? Y eso sí que es importante. O sea, tienen un soporte no solo formativo, sino tienen un soporte del Ayuntamiento de Barcelona para ayudarles no solo a programar, sino a hacer un seguimiento de cómo va esta actividad. No sé si lo he explicado bien o se me ha entendido bien, Sí, Rafa. sí, sí, Quizás tú sí. puedes darle algún matiz. No, sí, sí, Algún matiz. de todas formas, en la descripción del vídeo dejaré la página web, por si la gente quiere profundizar más. Tú sabes, creo que sí, supongo que sí. La página web estará en catalán, pero supongo que te dará la pestaña de ponerlo en castellano, ¿no? Si no, lo vemos a después. Yo creo, yo creo que sí. Yo creo que sí. Creo que sí. De todas formas, lo comprobaré y ya lo pondré también en la descripción. Pues si la Y gente quiere, aparte, quiere consultarlo, ¿sabes? aparte, los que desarrollaron este proyecto, gracias al Ayuntamiento de Barcelona, y ahora parece que está haciendo publicidad del Ayuntamiento de Barcelona, pero hay cosas que ha hecho muy bien, han creado 2 guías para ayudar a desarrollar este proyecto. Aparte de las formaciones que hace y del seguimiento que hace, ha creado 2 guías, una con la explicación más teórica y algunos juegos, y después ya una más de aprofundiment, no me sale en castellano, más de De, desarrollo. sí, bueno, en castellano sería como de, ¿cómo decirlo? A mí tampoco me sale. De profundización sería un poco la Correcto, traducción, sí, pero suena mejor correcto, en catalán también. Pero sí. correcto. Creo que son 100 juegos, ¿no? Y con diferentes variables de cómo para desarrollar este proyecto, ¿no? A veces son juegos, a veces son actividades sensoriales, a veces son actividades emocionales, eh, o simplemente cómo hacer ese cierre de actividades, ¿no? Lo que ahora daré diferentes ejemplos, ¿no? Podré un ejemplo nuestro, ¿no? Que yo creo que es de las partes más importantes de la actividad física, que es el cierre, ¿no? Después lo Sí. desarrollaremos, pero el cierre de la actividad es para mí el 30 o 40% de la actividad. ¿Sí? Después explicaré por qué, si viene el caso. Vale. Entonces, ahora estamos explicando diferentes ejemplos, ¿no? De Sí, actividades. diferentes Vale. ejemplos ya sean tuyos o de tu entorno, como estás comentando con Yugen. A mí este me parecía muy interesante nombrarlo porque este es extrapolable a todo el mundo, ¿sí? Y estos colectivos lo necesitan, ¿vale? Y yo creo que es uno de los colectivos a veces muy Sí. olvidados. Y lo que quería decir es que es eso, en este proyecto hay personas con diversidad funcional, con problemas de salud mental, con problemas de movilidad física, con problemas genéticos o trastornos. O sea que es para todo colectivo Todo y tipo. para todo. Vale, si quieres explicar tú alguna cosa más de este proyecto que ahora yo se me haya escapado y que sea Yo más creo, entendido para el sí. público. Es que yo creo que lo has respondido bastante bien. De todas formas, me gustaría más que dijeras algún proyecto que has llevado tú a cabo. Yo creo que, o sea, alguno que tú hayas coordinado, que tú piensas que sea muy significativo, ya que tú eres el protagonista hoy, sí que me gustaría que tú nos dijeras algún proyecto que tú has llevado. Uno de los proyectos que a mí me llenó más y me pareció más interesante y además era el que más trabajamos en red, era el de las paseadas por el barrio con la gente mayor, ¿no? Que es lo que hablábamos. Primero hubo un proyecto previo que era el de bajar la gente mayor a la calle, ¿no? Y de este proyecto de bajar la gente mayor a la calle buscamos cómo hacerlo intergeneracional y hacer paseadas, ¿no? Entonces, lo interesante de este proyecto es que salió de una mesa comunitaria. Una mesa comunitaria es un sitio donde nos encontramos diferentes entidades sociales, pero también había entidades públicas como los CAPS, los centros de salud y otros colectivos, ¿no? Educadores sociales de calle y otros colectivos públicos, ¿no? Representantes del mismo distrito. Y salió de ahí lo de las paseadas, para conseguir que la gente mayor interaccionara con la gente joven. Pero fuimos más allá. Adrián, una cosa, cuando te refieres a pasadas, te refieres en castellano a paseos, ¿no? Perdona, sí, disculpa. Sí, Eso, simplemente sí, caminar.
Sí. caminar en colectivo y hacer algunos pequeños ejercicios de que hacíamos de equilibrio, movilidad articular y Mm. poco más. Lo interesante de esto es que lo hicimos intergeneracional y después fuimos un paso más allá y lo llevamos a que fuera integrador, porque el colectivo que habíamos hablado antes de mujeres lo introdujimos también en estas ¿Eh? paseadas, ¿no? ¿Para qué? Para hacer red y que el barrio vuelva a tener carácter de barrio, ¿no? Porque lo que estaba pasando, que hablábamos en el Raval o en Cascantí, es que hay una gentrificación muy importante y una presión muy grande para echar a los vecinos del barrio. Entonces, que los vecinos del barrio se vuelvan a conectar, tanto los autóctonos de toda la vida como los recién llegados, ¿no? Porque habría que explicar que en el Raval hay partes bastante degradadas, entonces eh, tenemos mucha gente recién llegada que vive bastante hacinada y entonces lo que queríamos era que se relacionaran también con los vecinos de toda la vida del Raval, ¿no? Entonces, esto lo conseguimos también con la ayuda de los CAPs, sobre todo, porque los CAPs eran los que captaban a esta gente mayor, ¿no? Porque ¿cómo llegas a esta gente mayor que está encerrada en casa, ¿no? Los CAPs eran los que nos ayudaban a captar a esta gente mayor. Las otras entidades nutrían de la gente intergeneracional, o sea, la gente más joven, ¿no? Y nosotros, colectivos ya más específicos, traíamos otros colectivos, ¿no? Y mezclar todos estos colectivos, hacer unas paseadas por tu propio barrio, con pequeñas actividades, como decía antes, de movilidad articular o de fuerza, de equilibrio y así, mejorábamos la salud, mejorábamos la red del barrio, mejorábamos la interacción social, era como un completo, ¿no? Yo le llamo, ese era el proyecto completo, ¿no? Tocabas todos los ámbitos, ¿no? Este, por ejemplo, es un proyecto que a mí me pareció muy interesante y que ahora se ha ido desarrollando y lo lleva ya más el ayuntamiento. O sea Y que, Adrián, perdona. O sea, ¿este proyecto entonces sigue existiendo o ya desapareció? este proyecto se hicieron unas pruebas piloto en dos CAPs diferentes de Barcelona y ahora, no quiero equivocarme, pero yo cuando dejé ya de tener contacto con este proyecto, ya se estaba haciendo en 8 o 9 CAPs de Barcelona. Y habíamos incluso conseguido que el monitor, que primero lo pagaba una entidad, eh, lo pagara el ayuntamiento. Y el ayuntamiento hacía la propia difusión, o sea que no solo nos ahorrábamos el monitor, o el técnico, mejor dicho, sino que el propio ayuntamiento hacía la publicidad de esto, hacia los carteles y hacía publicidad en todos los CAPs y en todas las entidades sociales, ¿no? Para que se desarrollara este proyecto. Este para mí era un Interesante, proyecto sí, sí. La verdad es que redondo, sí. La verdad es que redondo. sí. Pues bueno, Adrián, ya para ir terminando, imagínate que yo te pregunto, bueno, pues yo quiero hacer un proyecto de este tipo, ¿vale? ¿Me podrías dar una serie de consejos así que tú creas que son muy convenientes para no cometer, no sé, a lo mejor esos errores que muchas veces puede cometer la gente que no ha hecho ningún proyecto nunca, Y que seguiremos cometiendo, que y me seguimos incluyo cometiendo? yo, Pero bueno, ya porque que siempre tienes tú una experiencia, pues digo, pues supongo que habrás cometido muchos errores que a lo mejor si hubieras tenido un poco más de información y experiencia, pues los hubieras podido borrar, ¿no? A lo mejor o no cometerlos. siempre se cometen, ¿eh? Explico el Sí, por qué digo que siempre se cometen, ¿eh? Porque cuando tú haces un proyecto, ese proyecto no estará bien hecho, y yo siempre lo digo, y si no te acuerdas, la Merche también lo comentó, hasta los 3 o 4 años que lleve desarrollándose ese proyecto, no funcionará como a ti te gustaría, ¿vale? Primero es dejar eso claro, ¿no? Que aunque tú vayas a un proyecto y le pongas todas las ganas, hagas todo bien, ese proyecto lo vas a tener que ir adaptando, matizando, hasta que realmente digas, ahora sí, o sea que ¿sí? necesita un tiempo que a corto plazo no va a ser productivo, por decirlo así, o sea, no va a ser significativo, tiene que ser medio plazo, ¿no? Sí, Un no, par de años. sí que puede ser significativo, pero vas a ir haciendo adaptaciones, eh, y no, para decir, no estarás del todo satisfecho cómo funciona, o quizás sí, pero mi experiencia me dice que los 2, 3 primeros años son de adaptación del proyecto y de que ir puliendo cosillas del proyecto, ¿no? Esto es Vale. lo primero. Lo segundo, hablar con mucha gente. Si yo voy a trabajar con un colectivo, moverme mucho, conocer qué entidades trabajan con estos colectivos,
cómo trabajan, qué hacen, intentar conocer las personas, porque en el fondo trabajamos con personas. Entonces, cada persona es un mundo, ¿no? Pues cada colectivo es un mundo diferente. Entonces, intentar conocer bien ese colectivo, ¿no? Y no pensarnos, no hacer esa mirada eh, etnocentrista, creo que sería la palabra correcta, del hombre blanco viene a ayudar a las personas, ¿no? Sino eh, cómo puede ayudar a ayudarse a sí mismo a ese colectivo. Cómo puede hacer que ese colectivo pueda empoderarse y pueda ayudarse a sí mismo, ¿no? Creo que es un punto interesante. Y después, ¿qué consejo más daría? Plantear muy bien las preguntas También, y porque sí. prepararlo y darle muchas vueltas previas. Porque yo puedo coger un colectivo y venga, coger unos chavales, venga chavales, vámonos a hacer básquet. Vale. Y seguramente conseguiré cosas, ¿eh? A veces positivas, a veces negativas, ¿eh? Pero conseguiré cosas. Pero si realmente quiero que tenga cara y ojos, que consiga los objetivos que yo quiero conseguir, necesito plantearme muy bien esas preguntas y darle vueltas a esas preguntas. Y una cosa que también muy importante es conocer proyectos que haya similares a ellos, ¿no? A ver, con este colectivo, ¿qué proyectos hay? O sea, hacer una búsqueda, ¿no? En catalán sería una recerca, una Sí, búsqueda una de búsqueda. proyectos similares con estos colectivos o con diferentes colectivos, no solo aquí en España, sino en el mundo, en Latinoamérica, en Estados Unidos. eh, Hay muchos proyectos muy interesantes. Y es buscar esos proyectos y adaptarlos a las preguntas que yo formulaba previamente, ¿no? ¿Qué colectivo, qué necesidades, qué objetivos, qué metodología, ¿no? Y adaptar esos proyectos que yo he visto a estos colectivos. Ese es el consejo que yo doy. Y, por ejemplo, normalmente siempre suele haber como una barrera que suele ser el tema de la financiación. ¿Cómo piensas tú que una persona novata puede conseguir financiación cuando previamente no ha hecho ningún proyecto? O sea, ¿cómo lo has hecho tú, me refiero? Claro, porque ese es el tema complicado. Vale, yo quiero hacer un proyecto, ya sé toda la teoría, pero claro, yo necesito pasta. Yo necesito un espacio, necesito material, necesito a lo mejor transporte. ¿Cómo consigo, así, a lo que tú has hecho, cómo consigo todo esto a nivel material, por supuesto? Eh, Como te comentaba antes, hay muchas formas de financiación, pero sí que es verdad que normalmente siempre te piden una experiencia previa o unos conocimientos previos o qué has hecho tú para podértelo dar, ¿no? Entonces ahí, Rafa, sí que me pillas un poco y es Ah, no, es una muy difícil, respuesta sí. que difícil de darte, pero las ganas hace mucho. ¿Y qué quiero decir con las ganas? El moverte. Quedarte encerrado en casa, no. En nuestro mundo, bueno, en mi mundo, el tocar puertas, más que hacerlo online, el tocar puertas y que te conozcan personalmente y que vean cómo trabajas o cómo eres, es muy importante. Y en este caso, la gente de Barcelona tenemos quizá un hándicap positivo que sería que el Ayuntamiento de Barcelona, tú puedes pedir subvenciones por cualquier proyecto. Y si no puedes crear el proyecto y homologarlo, que es lo que decía antes, que si lo montas como una extraescolar, por ejemplo, con colectivos de 3 a 18 años, pues tú puedes homologarlo y la gente puede venir y en vez de costarle 300 euros al año, le cuesta 30. Ujú. Y esos 30 sí que son fáciles de financiar. ¿Sabes qué te quiero decir? Sí, sí, O sí. hay muchos tipos de subvenciones. Te tienes que mover a través de subvenciones al principio y después buscar financiación privada. Yo, por ejemplo, hubo un proyecto que hubo parte que la tuve que financiar yo. Ya sé, después sabía que lo iba a recuperar o que posiblemente lo recuperaría, pero hay parte que a veces tienes que autofinanciarte tú para empezar el proyecto y después ya recuperarás ese dinero invertido. Pero yo creo que Esto has te dicho, yo creo que has dicho algo súper importante, que aunque tú no tengas dinero o no tengas ninguna financiación, el hecho ya de moverte tú, de a lo mejor ir a trabajar en otros proyectos de otros, te da esa experiencia y también el hecho ese de conocer gente que luego en un futuro cercano te puede ayudar. Así que yo creo que lo primero de todo es moverse, como tú bien has dicho. Correcto, correcto. No, 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 no hay otra, ¿eh? Sí, No sí, hay sí, sí. otra. Y tocar puertas.
tocar Claro, puertas. tocar puertas. Y a veces a puerta fría, que se dice, ¿no? Pues ir a ayuntamientos, picar Mm. y decir, aquí está mi proyecto, que también lo he hecho, aquí está y casi siempre te dicen que no, pero bueno, Bueno, hay que aquí está mi intentarlo. proyecto, creo que es interesante y que puede dar cabida y respuesta a las necesidades que tenéis. Si lo queréis, aquí está, ¿no? Pues nada, Adrián, muchísimas gracias. Ya sé que esto te quita tiempo y la verdad es que dice mucho de una persona que, como tú, que le encanta un poco el tema de los proyectos y divulgar un poco de información relacionado con esto, yo creo que te hace una gran persona y un gran profesional. Así que muchísimas gracias. Rafa, las gracias son para ti, que me dejas participar y enrollarme como me Hombre, enrollo. Y, y también darte la doble gracias porque gracias a ti se hace divulgación de estas cosas, ¿no? Que si no cuesta mucho que se dieran a conocer. sí, es uno de los objetivos que yo estoy buscando con mi canal, la verdad. Felicidades por la iniciativa. Gracias. Y bueno, chicos, chicas, la próxima entrevista la subiré, como bien pone en el póster, el día 30 de diciembre. Así que nada, muchas gracias, Adrián, Muchas que vaya gracias a bien. ti y a todos los que nos escuchen. Y bon Nadal, Y pues nada, bon Nadal.